Amén, amén, hermanos. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a ir a la palabra para hacer una lectura bíblica de inicio. Vamos a ir a Gálatas 2, versículo 20. 2:20, amén. Gálatas 2:20. Con un amén cuando lo tengan. Dice así la palabra de nuestro Dios en Gálatas 2:20, amén. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. Dice que nosotros vivimos en Cristo, amén. Vamos a poner nuestra Biblia al ladito y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar en el mismo espíritu, amén. Bendito Padre celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque nos permites reunirnos en este lugar, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor, y darte las gracias por todas las bendiciones que nos has dado en la semana, amén. Para darte las gracias, Señor, porque tú nos has hecho libres, Señor. Tú nos has ayudado a seguir adelante, bendito Padre. Nos has unido, Señor, nos has restaurado, nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Y también, Señor, darte las gracias porque nos permites levantarnos a un día más de vida, Señor. Y darte las gracias, Señor, porque nos das fuerza y fortaleza, nos das trabajo, nos das salud, Señor, para continuar en tu camino, bendito Padre. Y también, Señor, te pedimos, Señor, que apresures los pasos de los hermanos que aún no han llegado, Señor, que los traigas nuevamente a alabarte y a glorificarte, Señor, para darte la honra, Señor, y la gloria, Padre Santo, porque tú eres el Rey, Señor, para alabar tu nombre, Señor, porque sabemos que tu nombre es poderoso, Señor, tu nombre tiene poder, Padre Santo, y nos des entendimiento esta mañana, Señor, de tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros reciba el día de hoy lo que tienes para nosotros, Señor, y que no salgamos de este lugar como llegamos, sino que salgamos felices, gozosos, llenos del Espíritu Santo, Señor, porque a eso venimos, Padre Santo, para que nos des alimento, Señor, como dice tu palabra, que el que comiera de este pan no tendría hambre jamás, Señor, y por eso venimos, Señor, por ese pan, Padre Celestial, por esa agua, Señor, para que no vuelvamos a tener sed, bendito Dios. Por eso estamos aquí, Señor, para recibir lo que el día de hoy tú tienes para nosotros, Señor, para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor, porque la salvación es individual, Señor. Cada quien lucha por ella, Padre Santo, bendito Dios. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar alabando, amén.
This preaching will be in Spanish and the English translation will be appearing in your devices. Esta predicación será en español y la traducción aparecerá en sus dispositivos. A Dios sea la gloria, amén. Hoy voy a hablar de un tema que es muy importante, que muchas veces olvidamos. Y la predicación de hoy se llama Su Gracia. Su Gracia, amén. Vamos a ir rápidamente a Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Y vamos a comenzar a predicar en el nombre del Señor Jesús, amén. Aquel que lo tenga y quiera ponerse de pie y pueda hacerlo por reverencia a la palabra, hágalo. Los que no puedan, permanezcan así. Yo lo voy a leer, amén. Jeremías, capítulo 31. Amén, con un fuerte amén cuando lo tengan. Amén. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 31 dice así: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Halló gracia en el desierto. Amén. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Señor Jesús, en esta hermosa mañana yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que haces y todo lo que harás. Ya hemos alabado tu bendito nombre, Señor. Yo sé que aquellos cantos, Señor, que aquellas lágrimas, que aquella adoración ha llegado hasta tu trono, Padre, como olor fragante ante tu presencia. Hoy te pido, Señor, que abras los corazones de aquellas personas que necesitan escuchar esta palabra. Yo te pido, Señor, que abras los oídos para aquel que necesite oír, la vista para aquel que necesite ver, Señor, el entendimiento. Y te ruego, Señor, que pongas ideas, que pongas pensamientos en mi cabeza que solamente provengan de ti, Señor. Yo te lo ruego, Padre bendito, yo te lo pido en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Cada palabra que salga de mi boca, cada pensamiento que salga, Señor, de mi cabeza, que solamente provenga de ti. Y tú habla a la iglesia lo que necesitan escuchar, Señor, en el bendito y en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Y tu iglesia te dice amén. Amén, hermano. ¿Puede sentarse? Amén. Este es un tema sumamente importante: su gracia, su gracia. Jeremías, aquel profeta del Señor, escribe en estos pasajes, justamente en el capítulo 31, a la diáspora judía, aquellos judíos que habían sido cautivos y habían sido llevados a Babilonia. Más precisamente a ese pueblo, Jeremías escribe y les dice acerca de las promesas que el Señor tenía para ellos, y les dice la promesa de que el Señor les iba a regresar a su tierra. La palabra gracia dentro del contexto bíblico lleva ciertos significados relevantes sobre los cuales se halla fundamentada nuestra fe. Amén. Dentro del contexto y del texto bíblico podemos decir que la gracia, ¿qué es la gracia de Dios? Es el favor, aquel favor inmerecido de parte de nuestro único Dios hacia la humanidad, aquel favor que no merecíamos, aquel favor que solo es dado por Dios, algo inmerecido de parte del Creador para esta humanidad que está en pecado. Y esto lo vemos reflejado en ese nivel máximo, en ese nivel más alto de amor, en ese nivel que favoreció al mundo entero. Ese favor inmerecido fue expresado completamente, plenamente en la cruz del Calvario. Gracia es el don del Espíritu Santo que capacita al creyente para vencer el pecado. Es el don del Espíritu Santo que capacita a aquel creyente para guiarle en este camino y en este desierto que se llama vida.
Es aquel que nos ayuda, el Espíritu Santo, a contrarrestar los ataques que son y que vienen del enemigo. Eso es gracia. La palabra de Dios claramente nos expresa. La palabra de Dios claramente nos declara y nos dice, y es sumamente notorio, que el don inefable, que el don indescriptible de una salvación no merecida, la recibimos solamente por la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, y eso es por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues ha sido un don de Dios. Por gracia sois salvos, por gracia, amén. No hay obra ninguna, no hay obra alguna que alguien pueda hacer, no hay absolutamente ninguna obra de justicia, ni existe algún mérito propio o algún mérito adquirido en base a nuestro esfuerzo que pueda hacernos merecedores, que pueda hacernos acreedores de ese don inescrutable, de ese don incomprensible que es la salvación divina de parte del único Dios verdadero, de parte del Dios poderoso, de parte de aquel que creó los cielos y que creó la tierra y que nos amó con un amor inigualable, que vino y dio su vida por amor a ti. La salvación que usted y que yo poseemos en este día, no la tenemos por algo justo que usted haya hecho, no la tenemos por algo justo que usted tenga implícito en su ser, porque nosotros, hermano, amigo, tú que me escuchas hoy en esta mañana, tú que me oyes a través de esa cámara, no hay nada bueno, no hay nada justo, ni lo más justo que nosotros creamos poder hacer, que creamos poder tener, que creamos poder poseer. Es como un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Eso lo declara el profeta Isaías. Esta salvación inmerecida la poseemos gracias y únicamente a aquel sacrificio que hizo nuestro Salvador Jesucristo, aquel sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, aquel sacrificio que Él hizo por redimir nuestros pecados. Hermano, amigo mío, nunca olvides esto, nunca olvides ese sacrificio inmesurable de la salvación. Eso es lo que debe mantenernos con un corazón lleno y rebosando de gratitud por parte y agradecido hacia nuestro Dios, porque nosotros no merecíamos ese sacrificio, de ese amor tan grande, de ese amor tan sublime, de ese amor inmesurable. El Señor vino a morir en esa cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor te ama. Jeremías, el profeta del Señor en este tiempo, ya hace cerca de 2620 años. Cuando él caminó en esta tierra, él fue testigo del cautiverio del pueblo judío, del pueblo hebreo hacia Babilonia. Ese profeta que derramaba tantas lágrimas porque su carácter era sensible a la presencia de Dios, y su carácter era sensible y era cercano a Dios. Muchos le decían el profeta llorón, y él vio a un pueblo que estaba exiliado y que estaba en tierras extrañas. Hermano, amigo, el exilio y el cautiverio es una de las cosas más traumáticas o más terribles que puede experimentar una nación, que puede experimentar una familia, que puede experimentar un linaje o que puede experimentar una persona. Ser arrancado de tu tierra, quitarte tus costumbres, quitarte tu dignidad, es algo que hace que una persona se sienta vacía y sin razón de existir. Pero fue en ese momento cuando el pueblo se sentía así, fue en ese momento cuando el pueblo clamaba al único Dios verdadero, en que en ese tiempo de sufrimiento Dios habla a Jeremías, y a través de su pluma el profeta escribe, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribe palabras de esperanza diciendo: así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Aquel pueblo que escapó de Egipto halló gracia en el desierto.
Jeremías estaba haciendo referencia a aquel momento en que Dios, con su gran poder, con su portento, sacó de la cautividad de Egipto al pueblo hebreo. En aquella ocasión salieron de Egipto y escaparon de la espada y escaparon de la mano de Faraón y pasaron sin ningún rasguño del otro lado del mar y sin ninguna enfermedad en sus cuerpos. Pasaron sin ningún rasguño de un lado al otro del mar a refugiarse en un desierto, con la esperanza de encontrar aquella tierra que el Señor les había prometido, ese lugar de riquezas donde sobreabundaban, aquel lugar donde dice la palabra que fluiría leche y miel y que el Señor tenía preparado para ellos. Pero fue en un desierto, en aquel desierto de Carnes Bernea, donde Dios halló gracia para su pueblo. Ese sitio de muchos eventos importantes en la historia bíblica fue el punto más lejano entre Israel y la tierra de Canaán. En ese punto, en aquella tierra árida, en aquella tierra sin agua, en aquella tierra sin comida, en aquella tierra sin designios de algún rastro de vida humana, donde el pueblo de Israel halló gracia por parte de Dios. Un desierto no es un lugar habitable. Los que hemos estado en lugares así, sabemos que hay animales peligrosos, sabemos que hay reptiles ponzoñosos, sabemos que hay insectos, sabemos que todo esto hace que ese lugar se vuelva inhabitable. Los climas son extremos, hay calor intenso en el día, hay niveles bajo cero por la noche. Ahora para el pueblo de hoy en día, el desierto es un lugar tipológico, hermano. El desierto es un tipo de los momentos difíciles que atravesamos en nuestra vida. Los desiertos en la vida del creyente son aquellos momentos difíciles en los que parece que estamos desconectados de la presencia de Dios. Son aquellos momentos difíciles donde parece que la provisión de Dios se ha alejado. Son aquellos momentos difíciles donde parece que nuestra oración no ha sido escuchada por Dios. Son aquellos días, aquellas situaciones que parece que no encontramos una solución para aquellos problemas en los que estamos atravesando. Son aquellos días difíciles, aquellas enfermedades que tal vez se convierten en días, que tal vez se convierten en semanas, tal vez en meses y tal vez en años, donde parece que las cosas, en lugar de mejorar, parece que van menguando y que van empeorando más y van de mal a peor. Muchos creyentes, muchos hijos de Dios, gente cristiana que ama a Dios con todo su corazón, cuando se encuentran atravesando en estos momentos de sequedad, en esos momentos de hambruna espiritual, en ese desierto tenebroso, lleno de circunstancias adversas, muchos tiran la toalla, muchos se dan por vencidos. Muchos dan la espalda a la cruz del sacrificio del Señor Jesucristo. Pero hoy, en este 2021, este predicador viene aquí, a esta casa de Dios, adelante de ustedes, a hablarle a aquellos corazones que están escuchando bajo el sonido de mi voz, aquellos corazones sedientos que están atravesando ese desierto seco, como pasó con este pueblo judío, ese desierto largo y espantoso. Déjeme decirle, usted encontrará suficiente gracia de Dios para soportar esa ansiedad, para soportar esa presión que ha venido sobre su vida, esa presión que ha venido sobre su hogar, esa presión que ha venido sobre su familia, que tal vez siente que lo ahoga, ese vicio que no puede controlar. Si usted mantiene sus ojos, si usted mantiene su fe enfocada en el Señor Jesucristo, en el Rey poderoso, en el autor y consumador de nuestra fe, Dios le dará suficiente gracia para soportar aquella prueba en el desierto. Habrá duras pruebas, habrá momentos difíciles, habrá situaciones incomprensibles que combatirán con nuestra fe. El Señor dice al pueblo de Dios, y le dice hoy a la iglesia de este siglo, a la iglesia de este momento, a la iglesia de este 2021, así como hice con el pueblo de Israel en el desierto, que no tenían agua para beber, y que yo hice brotar agua de la peña, que cuando no tenían nada que comer, yo envié el maná del cielo, aquel alimento divino que les cayó del cielo, y cuando tenían más hambre, envié codornices desde el mar para que saciaran su hambre. Cuando no tenían calzado ni ropa,
ropa, yo les di calzado que nunca se desgastó y les di ropa que nunca se rasgó. Cuando tenían frío, yo enviaba columnas de fuego que les rodeaba al pueblo entero y que hacía que entrasen en calor y que sus cuerpos se reconfortasen. Cuando tenían mucho calor, yo los cubría con una nube fresca que calmaba y que reconfortaba esos cuerpos. Yo soy tu Dios, dice el Señor, y así como yo les proví todas esas cosas a ese pueblo que halló gracia en ese desierto de Cades Barnea, yo soy tu Dios, que no te voy a dejar, que no te voy a desamparar y que voy a sostenerte con la diestra de mi justicia. Hermano, amigo, cuando usted esté atravesando ese momento difícil, ese desierto de situaciones y de circunstancias adversas, debe de entender una cosa. Debe de saber y debe de entender que la gracia de Dios se va a levantar sobre usted y que la gracia de Dios se va a poner frente a usted y le va a proveer la fuerza necesaria, la fe necesaria para confrontar y para afrontar esa situación adversa, ese desierto que tal vez usted está cruzando. Dios le dará gracia y usted hallará gracia en medio de ese desierto, en medio de ese problema que ha llegado a su vida. Yo sé que en esta mañana hay hermanos que están caminando tal vez por jardines fértiles. Yo sé que en esta mañana hay hermanos que me están escuchando a través de esa cámara, que están cruzando por el mejor momento de su vida, pero también sé que hay hermanos que están atravesando desiertos secos, sequedad espiritual, sequedad emocional, situaciones y presiones adversas. Hermano, en este día quiero decirle, la gracia de Dios es suficiente para darle fuerza y para poder dar seguimiento y para salir adelante. La clave es: no quites la mirada de Dios, no quites tu fe en Dios, no quites tu esperanza en Dios. Mantente firme, agarrado de esa promesa, con los ojos firmes en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, apóstol de Jesús, él escribió 12 epístolas. Una más, la epístola a los Hebreos, también se le atribuye a él. Él escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Aquel hombre que tuvo un encuentro extraordinario con Jesús en el camino a Damasco, aquel hombre que fue cegado cuando Dios mismo se le presentó y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquel encuentro que cambió su vida y su destino para siempre. Ese varón, el cual hasta los entes malignos le temían. En una ocasión había 7 hijos del sacerdote Seba que trataron de echar una presencia demoníaca, invocando el nombre de Jesús sobre a alguien que tenía espíritus malos. Y cuenta la Biblia que ese ente maligno les dijo a estos 7 hermanos: conozco a Jesús, conozco también a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? A Pablo el infierno le conocía, las huestes demoníacas le conocían y los entes malignos le conocían y además le temían. Él estaba atravesando por un desierto de aflicción física. Él dice que tenía un aguijón. Él le llamaba: hay un aguijón en mi cuerpo. Segunda de Corintios, en su capítulo 9, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo recibió un mensaje de parte de Dios. Dios le estaba usando de grande manera para traer el mensaje de liberación a aquel pueblo gentil. Pablo estaba siendo usado por Dios de una manera impresionante. Aquel hombre que fue transportado hasta el tercer cielo, él dice: yo no sé si fue muerto o si fue en vida, pero yo vi las grandezas de Dios, yo vi las cosas venideras que no me es permitido decirles. Ese hombre usado por Dios poderosamente tenía un aguijón en su cuerpo, tenía una aflicción en su cuerpo, había un desierto que él estaba pasando en su vida. Él dice: Señor, me has usado para sanar enfermos, me has usado incluso para resucitar muertos. Él clama y dice: quítame esta aflicción de mi vida, quítame este desierto que estoy pasando de mi vida, porque hoy que
hoy no sé qué hacer. Y él escucha unas palabras de parte de Dios y Dios le dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para que puedas soportar ese aguijón que te está afligiendo. Mi gracia es suficiente. Aquel favor divino que no merecíamos es suficiente para que tú puedas soportar ese desierto, para que tú puedas soportar esa aflicción en tu cuerpo. Hoy vengo aquí en esta iglesia a decirte: la gracia de Dios es más que suficiente para que tú puedas soportar cualquier problema en tu vida. Cuando la vida te golpee, cuando el diablo trate de arrancarte lo que Dios te dio para tu vida, todo lo que tú tienes no es tuyo, ni es por mérito tu propio, hermano. Dios te lo ha dado. Y cuando Satanás venga a tratar de arrancártelo, cuando trate de sacarte de tus raíces de fe, cuando trate de sacarte de ese lugar de paz y de bienaventuranza y de bienestar, cuando aquel enemigo, el rey de la maldad, trate de tocar tus bienes, trate de arrancarte a tu hijo, trate de arrancarte a tu hija hacia un mundo pecaminoso, cuando trate de tocar a tu familia entera, cuando trate de quitarte el trabajo, cuando trate de promoverte a abandonar el camino de la fe y del camino del Señor, cuando el diablo haga discordias entre parejas matrimoniales, cuando ese desierto de problemas llegue a tu vida y tú te halles angustiado mañana, tarde y noche, hoy te traigo palabras de esperanza, hermano. Hoy vengo a decirte: esta no es la hora de darse por vencido, esta no es la hora de dejar de cantar alabanzas, himnos a Dios. Este no es la hora de dejar de llorar en tiempos de comunión íntimos con Dios. Esta no es la hora de tirar la toalla. Esta no es la hora de decir: no puedo más. Esta es la hora de decir: en medio de ese desierto que yo estoy pasando, voy a hallar gracia de parte de Dios. Voy a llenarme de Dios para poder cruzar y poder pasar ese desierto tormentoso. Esta es la hora de pararte en pie firme y decir: no me voy a soltar de tu mano, Señor. Voy a agarrarme, Señor. No te voy a soltar hasta que me bendigas. Y en este día hay palabra de esperanza para usted, hermano, amigo que me escucha. Hay palabra de esperanza para tu familia. Hay palabra de esperanza para tu ministerio. Levanta tu cabeza y clama hacia Dios y di: bástate mi gracia, dice el Señor. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esta verdad llega a esta iglesia hoy. Pablo pasó por desiertos difíciles. Pablo fue encarcelado. Pablo fue incluso un náufrago. Fue azotado 40 veces menos una. 3 veces por sus mismos hermanos, cuando no tenía pan para comer, cuando era golpeado y sacado fuera de las ciudades donde él predicaba. Él lo daban por muerto. Él era injuriado, él era rechazado, él era calumniado. Él alzó sus ojos y no se dio por vencido y dijo: bástate en mi gracia. Podemos ver que lo golpeaban y lo sacaban de una ciudad y él se levantaba y caminaba a otra ciudad y predicaba el nombre del Señor Jesucristo. Ahora usted, hermano, Dios ha visto que ha luchado, Dios ha visto que ha batallado, Dios ha visto que ha buscado, que usted se ha entregado, que ha entregado una vida total y completa a Dios, que ha sido bautizado en el nombre de Jesús y que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Y parece que el mal se ha destapado para su vida y que el mal se ha destapado y ha colmado toda su vida, y hay desesperanza y parece que todo está en contra suya, pero no ha menguado su fe y usted se ha parado firme. Y el Señor hoy le dice: hijo mío, hija mía, bástate en mi gracia. Ese desierto que tú estás atravesando hoy, el Señor hoy te dice: bástate en mi gracia. Satanás quiere desanimarte, hermano, amigo. Satanás quiere hacerte volver atrás, volver al licor, volver a los vicios, volver a una vida pecaminosa, a una vida pasada. Quiere echarte atrás, a maldecir, a injuriar incluso el nombre del Señor Jesucristo con nuestras acciones y con nuestro modo de hablar. Ahí es donde el diablo te quiere llevar.
A veces pasamos por desiertos y muchos cometen el mismo error que cometió aquel pueblo de Israel en aquel tiempo. Quieren mirar hacia atrás, quieren volver atrás y se han olvidado que en aquel lugar había esclavitud, que en aquel lugar había desesperanza. Y hoy le digo a usted, hermano, usted antes era esclavo. ¿Esclavo de qué? De sus delitos y de sus pecados, pero hoy Dios le ha hecho libre. No quiera volver atrás, no quiera ser esclavo de esa vida. Dios le ha hecho libre y el Señor dice: bástate en mi gracia. Lo hermoso del Señor es que aunque Él nos haga pasar por desiertos y por pruebas y por angustias y por situaciones que lleguen a nuestra vida, así como lo hizo con Job, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Daniel, también lo hizo con José, también lo hizo con Sadrach, Mesach y con Abednego, aquellos 3 jóvenes que no cedieron a su fe, que dijeron: mejor méteme a ese horno, pero no voy a renunciar a mi fe. Y usted puede leer la historia, que el rey mandó a calentar el horno más veces, que incluso la gente que estaba calentándolo cayó consumida por aquel calor. Y cuando ellos fueron introducidos en ese horno, veían a 4 personas y decían: no habíamos metido a 3, hay alguien más ahí. Y lo sacaron del horno, y Sadrach, Mesach y Abednego estaban de pie alabando y bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Ellos le dijeron al rey: Jehová al que yo sirvo, Jehová al que yo amo, Jehová al que yo tengo la esperanza en Él me librará de tu mano. Así como lo hizo con profetas y con apóstoles, Dios hizo que pasaran por situaciones adversas, por desiertos áridos y secos y deplorables, pero Él no los puso en esos lugares con el fin de destruirles. Dios es amor. El Señor dejó que esas cosas y esas situaciones les acontecieran para probar su fe y para probar su confianza en Él. Amén. Y si usted de alguna o de otra manera llega a entender, hermano amigo, que el desierto en el que está cruzando hoy, en esta mañana, en este día, esa batalla tal vez espiritual, esa batalla tal vez física, tal vez usted ha estado orando por años por su hijo, tal vez está orando años por su padre, por su madre, por su familia. Esa angustia que hay dentro de usted, que le está ocasionando cruzar por circunstancias y situaciones personales, no es algo que Dios le haya enviado y que Dios haya permitido que sucediera para destruirle. Escuche la voz de Dios que le dice: hijo mío, bástate en mi gracia, hija mía, bástate en mi gracia. Eso significa que el poder que Dios nos da para resistir el día malo, para estar firmes, para que la fe crezca, para que nos dé fortaleza en nosotros, ese poder es suficiente. Y ese pueblo halló gracia en el desierto, y el Señor envía todas esas situaciones para que tu fe sea probada y sea aumentada, y para que cuando tú salgas de esa situación, Él te ponga en lugares donde no conocías, Él te ponga en lugares de bienaventuranzas y de amor eterno. Amén. En el ámbito secular, los militares y los atletas de alto rendimiento se preparan y llevan sus cuerpos hasta el límite de su capacidad intelectual, de su capacidad física y de su capacidad emocional, y son orillados a darle el máximo esfuerzo para superarse cada día y cada día más. Y déjeme decirle, hermano amigo, que los entrenadores que llevan al límite aquella gente militar, aquellos atletas de alto rendimiento, no lo hacen con el fin de destruirles y de acabar con ellos. No es así. Ellos tienen el fin de formar la suficiente fortaleza y la suficiente resistencia física y mental, para que cuando llegue el momento de que ellos compitan, cuando llegue el momento de que mentalmente puedan usar todos esos conocimientos adquiridos
adquiridos puedan salir adelante, puedan resistir aquel empuje que viene sobre ellos, sobre aquella competencia, puedan tener el empuje que se requiere y se necesita para que ellos se conviertan en personas exitosas y personas triunfadoras. Amén. Dios quiere que tu familia sea exitosa, que tú seas un triunfador, que tus hijos alaben su nombre. Él los quiere ver llenos de paz y amor. No te canses de orar, no te canses de bendecir en el nombre del bendito Dios verdadero, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, el nombre bendito y poderoso del Señor Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey bendito, al Rey poderoso, dáselo fuerte. Ahora déjame decirte, hermano amigo, en el ámbito cristiano, de igual manera, hay cosas que van a venir, hay cosas que combatirán contra tu fe y cosas que vendrán en contra tuya y no son para destrucción. Escucha esto, hermano, no son para destruirte a ti, no son para verte arruinado a ti, no son para verte separado de lo que más amas. Dios nos envía esas cosas y nos vamos a topar con adversidades muy graves en nuestra vida, nos vamos a topar con enfermedades, ni cuando estemos en esos desiertos de desesperanza, de desesperación, de angustia, cuando parezca que estamos desfalleciendo, que no podemos más, cuando lleguemos al punto de la desesperanza y de la desolación. Hoy te digo, hermano, mantén tu fe en el Señor Jesucristo, porque en ese desierto la gracia de Dios aparecerá en tu vida y aparecerá para fortalecerte y para perfeccionarte. La gracia de Dios que no se perfecciona en nosotros cuando todo marcha bien. Escucha esto, hermano amigo, cuando tú estás caminando por un jardín de flores, cuando todo va bien y parece que es el mejor momento en tu vida, la gracia de Dios no se va a perfeccionar. La gracia de Dios no va a perfeccionarse cuando todo marcha bien, sino que el poder se perfecciona en nuestras debilidades, en nosotros, cuando estamos sometidos a pruebas y cuando las cruzamos. En medio de cada prueba usted es purificado, en medio de cada lugar difícil usted es purificado, en medio de aquel fuego que está cruzando, de aquella vida llena de fuego que está pasando una prueba, usted será perfeccionado en el nombre de Jesús. Así es, hermano, amigo, las situaciones que van a venir a su vida son como aquel grano de arena que se introduce en un molusco. Está lastimando a aquel animalito, lo está dañando, y el molusco comienza a sacar ciertas sustancias del interior de su cuerpo, una mezcla de carbonato de calcio y proteínas, y empieza a cubrir aquel granito de arena y forma una sustancia que se llama nácar. Alguien sabe de lo que yo estoy hablando, amén. Y esa sustancia comienza a cubrir aquel grano de arena, y al cabo de un periodo, dicen los expertos que cultivan esto, cerca de 10 años, aquella pequeño granito se convierte en algo precioso, se convierte en una perla, se convierte en algo hermoso y que es de incalculable valor, amén. Déjeme decirle, hermano, en nuestra vida va a haber situaciones que vendrán y que se comparan como ese pequeño grano de arena, tal vez cosas insignificantes, tal vez cosas van a llegar que lastiman nuestra fe, que lastiman nuestra vida, pero si usted se mantiene firme en la gracia de Dios, usted va a liberar suficiente poder, usted va a liberar suficiente fe en el Señor, y esa situación que hoy lastima su vida se va a convertir en una perla preciosa. La derrota se va a convertir en victoria, la oscuridad se va a convertir en luz, la amargura se va a convertir en leche y en miel. Lo que parece que le va a destruir, Dios lo hará para la edificación suya y para edificar su vida. Pero solo usted tiene que mantener su fe en el Señor Jesucristo, y así podrá hallar gracia en medio de ese problema, podrá hallar gracia en medio de ese desierto, podrá hallar la gracia de Dios en medio de esa circunstancia difícil. Usted hallará la gracia del Señor. Amén. De esa situación adversa
que usted está atravesando, Dios le va a traer una victoria. Pero usted debe de aprender a esperar en la gracia de Dios. Amén. En esta mañana, antes de que el sol se levantara, antes de que los rayos de luz cubrieran esta parte de tierra, Dios ya había desplegado una nueva misericordia sobre su vida. Dios ya había desplegado suficiente gracia para usted y para su familia. Y hoy vengo con urgencia a decirle a usted esto: no importa lo que pase, hermano, no importan los ataques que el enemigo tenga contra usted, Dios tiene suficiente gracia para que usted pueda obtener la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. El problema del creyente de esta generación es que repetimos las mismas cosas que hizo el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Comenzamos a renegar, comenzamos a quejarnos. ¿Y qué va a suceder con nosotros? Dios nos sacó al desierto, no nos sacó al desierto para morir de hambre y de sed, amén. Pero aquel pueblo, cuando fue sacado del desierto, comenzó a decirle a Moisés: mira, allá tenía comida, mira, allá tenía alimento, tenía ropa, tenía una casa. Hoy vengo a morir en este desierto. Pero ese pueblo no sabía que encontraría la gracia de Dios en el desierto. Aquel favor inmerecido estaría sobre ellos y estaría en medio de ellos en aquel desierto árido, y la gracia de Dios les cubriría por más de 40 años, hermano. Tal vez muchos se sienten como que Dios nos debe algo en esta mañana, pero yo te voy a decir algo: a mí Dios no me debe nada. Nosotros le debemos todo a Él, amén. No hay suficiente tiempo en este día, no hay suficiente tiempo en esta vida para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Hemos encontrado gracia. Él nos encontró cuando estábamos perdidos, pero hay muchos que han olvidado que la gracia de Dios algún día les alcanzó. Aquellos que me escuchan a través de esa cámara, muchos han olvidado que la gracia de Dios un día les perdonó cada pecado que había en su vida, y que un día el Señor por su gracia restauró su vida, que un día por su gracia el Señor les cuidó hasta este punto, hasta hoy día, hasta este minuto, hasta este segundo. Dios todavía los ha sostenido, que Dios bendijo a su familia y que los sacó de aquel lodo cenagoso y los puso en un lugar de especial cuidado y de especial tesoro, porque su gracia les cuidó, su gracia les bendijo y su gracia les bendice a hoy y les ama. Muchos se han olvidado de eso, pero Dios conoce nuestro corazón. Él sabe todas las cosas, Él sabe cada pensamiento que tenemos. Él es omnisciente, cada pecado oculto, cada situación en la vida Él la conoce. Muchos han dejado atrás la obra de Dios, han hecho que su vida siga en un desierto árido y que estén hasta este punto ciegos espiritualmente, hasta un punto donde no hay más salida. Pero debemos de recordar y debemos de comprender que estamos aquí, que cada cosa que hemos logrado, cada cosa que tenemos, cada cosa que Dios ha permitido que logremos, es por la gracia inmerecida y por la inmensa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo en usted, y si hay algo que yo y usted debemos hacer, es levantar nuestras manos, es abrir la boca y decir: Señor, si soy algo es por ti, Señor, no es por mí. Si soy algo y si tengo algo es por tu misericordia y por tu gracia. Es porque un día tú me miraste, un día tú me viste en mi angustia, un día tú viste mi soledad cuando no tenía nada, cuando estaba perdido en delitos y en pecados. Tú me miraste, miraste a mi hijo, miraste a mi hija, miraste a mis padres, miraste la circunstancia en la que estábamos. El Señor nos encontró, el Señor nos limpió, el Señor
Señor nos sacó de ese lugar de perdición. Nadie de nosotros merecíamos algo. Nadie de nosotros merecíamos nada. No importa cuánta educación tú tengas, no importa cuánto dinero tú tengas, somos indignos de tener o de hacer algo por méritos propios. Todo lo hemos recibido por parte de Él. Todo lo hemos recibido por su gracia. Todo lo hemos recibido por su misericordia. Todo lo hemos recibido por ese favor inmerecido de parte de Dios. Y en esta mañana, hoy debemos de dar gracias a Dios y decirle: tú me sacaste de en medio de ese desierto, y yo no merecía que tú me sacaras de ahí, no merecía nada, pero hallé gracia en ese desierto y misericordia tuya, Señor. No reniegues de tu Dios, no reniegues de esas situaciones difíciles en estos desiertos de tu vida. Cada quien tiene su propio desierto que debe de cruzar. Mis problemas son diferentes a los de ustedes. Mis problemas y mis situaciones son diferentes a los que tiene cada hermano. Igual los problemas que usted tiene son diferentes a los míos. Todos tenemos desiertos difíciles de cruzar en esta vida. Cada quien tiene su propio desierto que tiene que cruzar solo. Y esas metas, esas ilusiones, esas visiones, esos planes, tal vez la situación financiera, tal vez las relaciones conyugales, las relaciones entre padres e hijos, el trabajo, son desiertos que hay en nuestra vida. Y déjeme decirle, hermano, amigo, gente que me escucha a través de esa cámara, mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción, porque nosotros somos extranjeros en este mundo y en esta tierra. Nosotros somos extranjeros en este mundo que es un desierto en el que tenemos que cruzar. Pero por medio de ese desierto yo te voy a dar la gracia, dice el Señor. Por en medio de ese desierto vas a hallar mi favor, porque yo estoy contigo. Yo no te dejaré y yo no te voy a desamparar. Yo voy a estar ahí, yo voy a estar junto a ti cuando no tengas fuerza, cuando la presión y la angustia llegue a tu vida. Yo te voy a dar nuevas fuerzas, te voy a dar las nuevas fuerzas que tú necesitabas para que sigas adelante. Ya quiero cerrar el tema en esta mañana. No hay nada más grande y no hay nada más hermoso y más sublime que la gracia de Dios. Ese don, ese regalo inmerecido. Tal vez no estoy caminando en la abundancia como yo quisiera. Tal vez no estoy caminando en una vida sin problemas. Tal vez hay sequedad hoy en este desierto que estoy caminando. Tal vez voy caminando en un desierto seco. Pero debemos de decir: gracias, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor se aparecerá en medio de tu desierto, escucha, hermano. Y cuando parezca que no hay pan para el siguiente día, cuando parezca que no hay finanzas para la semana entrante, cuando parezca que no hay ni siquiera para zapatos, que no hay para subsistir, Dios se aparecerá en ese problema. Aquel problema que parece que no tenía salida. Aquella espada que tal vez parece que está atravesando tu vida, Dios se aparecerá en medio de ese problema y hallarás gracia de parte de Dios. Dios ha abierto las puertas cuando estaban cerradas. Recuerda, hermano, cuando parecía que nadie podía abrirlas, Dios las abrió. Y Él dice: bástate en mi gracia es suficiente. Hace ya más de 2000 años había alguien que estaba suspendido entre el cielo y la tierra. Alguien suspendido entre el cielo y la tierra, colgado en un madero, con clavos en sus manos y en sus pies, con una corona de espinas en su cabeza. Había sido escupido, había sido golpeado, con el cuerpo desgarrado, golpeado por gente enfurecida y misericordiosa, que tenían tal vez una mirada de odio hacia Él, una mirada de odio hacia la verdad, y Él los miraba con amor.
Y todavía Él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. El creador de los confines del universo, el creador de todas las cosas que vemos y que no vemos, el creador de ese sol y de esa luna hermosa que alumbra las noches. Ese Dios mostró su gracia viniendo a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hoy estoy parado aquí frente a ustedes. Hoy en esta mañana estoy aquí, y no es por ningún mérito personal. Yo doy gracias a Dios por cada enseñanza que tuve de mis padres. Yo doy gracias a Dios por la familia que me apoya. Doy gracias a Dios porque cuando he estado en tiempos oscuros de mi vida, cuando yo sabía que nadie me podía ayudar, cuando he tenido que trabajar en mi fe, cuando no he tenido para compartir a nadie lo que acontece en mi vida, en esos tiempos de desiertos secos y áridos que he atravesado, hay alguien que ha estado a mi lado. Hay alguien que ha estado ahí siempre en esos desiertos y me dice: hijo mío, yo te voy a ayudar a cruzar. No estás solo. En medio de esos momentos el Señor me ha mirado y me ha dicho: bástate en mi gracia. En medio de aquellas enfermedades, en medio de tiempos de presión y en esos desiertos, el Señor se ha aparecido y me ha dicho: hijo mío, bástate en mi gracia. Hoy te dice a ti: no estás solo. Parece que no hay salida. Aquel favor inmerecido va a llegar a tu vida. Aquel favor inmerecido va a llegar a tu familia. Aquel favor inmerecido va a llegar a tu ministerio. Bástate en mi gracia significa entender lo que Dios puede hacer todo posible, incluso lo imposible. Lo único que tienes que saber y conocer es que Dios va a estar ahí para ti, para poderte ayudar en cualquier situación. Debes de sentirte seguro porque Dios es suficiente para cualquier problema que tú tengas. No hay imposibles para Dios. Recuerda que las promesas de Dios son seguras y son para ti. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito eres, Dios poderoso. En esta mañana está tu pueblo aquí, Señor. En esta mañana tal vez tu pueblo pasa por un desierto. Hoy he plasmado tu palabra, Dios. Tal vez hay sequedad en nuestras vidas y estamos viendo la situación en lugar de verte a ti, de recordar que tú tienes el control. Aquel favor inmerecido llegará a nuestras vidas, Señor. Aquel favor inmerecido nos cubrirá. Aquel favor inmerecido llegará y tocará nuestras puertas. Y aquello por lo que hemos orado tal vez días, tal vez meses y tal vez años, llegará. Porque tú escuchas a la gente que te ama. Tú escuchas a la gente que te sirve, a la gente que te adora. Bástate mi gracia, dice Señor Jesús. Bástate en mi gracia. Bendito es el nombre, Señor. Amén. Padre Santo, sácanos, Señor, de ese desierto, Padre. Sácanos, Señor. Permítenos que nos agarremos de tu mano, Señor. Que nos agarremos de tu mano, Padre Santo, y que no nos soltemos, Señor. Que no nos soltemos, Padre Santo, hasta que nos bendigas, bendito Dios, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Bendito Padre Celestial. Tú tienes el poder, Señor. Te maltrataron, Señor. Te golpearon, Padre Santo, y tú nos mostraste que te levantaste, Señor. Te bajaste de esa cruz y resucitaste al tercer día, mi Señor Jesucristo. Y eres un Dios vivo, Señor. Un Dios vivo en el cual el día de hoy nos ayuda. Un Dios vivo con el cual el día de hoy podemos hablar. Un Dios vivo, Señor. Un Dios poderoso, Padre.
Bendito sea tu nombre, Señor, porque en tu nombre hay salvación, Señor. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Amén y amén.